Bueno, jóvenes, tengan ustedes buenas tardes. Recuerdo, vamos a continuar la clase, continuando en el último punto donde se dejó, y justamente estábamos hablando sobre las soluciones saturadas, ¿no? Y el concepto de solubilidad. ¿Ya? Bueno, entonces acuérdense que cuando empezamos este tema 3, habíamos hecho también una de las maneras de clasificar a las soluciones. Había muchas maneras de clasificar a las soluciones y una de ellas es clasificándolas de acuerdo a su cantidad o proporción de soluto, ¿no? Y se había decidido que se clasifica en soluciones diluidas, no saturadas, saturadas y sobresaturadas, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y la solubilidad justamente nos servía para determinar qué tipo de solución teníamos, ¿no? Si era saturada o no saturada o sobresaturada. La solubilidad, ¿no? Y la solubilidad, acuérdense que habíamos indicado también de que era una propiedad de los solutos, ¿no? ¿Sí? Cuando uno utiliza la palabra propiedad, está queriendo indicar de que no es una característica física o química única que tienen los solutos, ¿no? La solubilidad es una propiedad. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hallar, ¿no? Información sobre la solubilidad tabulada en los libros, en las bases de datos e internet para distintos solutos. Y la solubilidad, por ejemplo, del cloruro de sodio es muy diferente a la del cloruro de potasio. O también muy diferente a la del nitrato de sodio o al del sulfato de calcio. Cualquier ejemplo que les dé, ¿no? Cada sal tiene sus propios datos de solubilidad, ya que se trata de una propiedad. También se indicó que la solubilidad es una función que depende mucho de la temperatura, ¿no? La solubilidad en realidad depende de muchos factores, pero el factor que más importa es justamente la solubilidad, ¿no? ¿Ya? Ahí está, la solubilidad. Depende mucho entonces de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura, ¿no? Entonces habíamos dicho, jóvenes, que la solubilidad, aquí vamos a escribirlo, de cualquier soluto se representaba con la letra S y era una función de la temperatura. Y si nosotros graficamos en un eje de coordenadas la solubilidad en función a la temperatura, podríamos obtener una curva de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Esta curva representa la solubilidad para cualquier sal. ¿Cuál es esa sal? No importa. ¿De acuerdo? Y puede tener muchos tipos de comportamiento. Puede ser lineal, puede ser curvo, parabólico, etcétera, como vamos a apreciar en los ejemplos siguientes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, si observamos la gráfica izquierda, tenemos varias curvas de solubilidad para varios solutos y algunos tienen comportamiento lineal, ¿no? Algunos tienen comportamiento lineal, como por ejemplo el cloruro de sodio, prácticamente es una línea. Aquí está, ¿no? Es una línea recta. El cloruro de potasio también es una línea recta. El nitrato de plomo, fíjense, tiene comportamiento lineal y aparentemente también el nitrato de sodio. Tienen comportamiento lineal. Entonces, los que tienen comportamiento curvo pueden ser, por ejemplo, el cloruro de calcio, el nitrato de potasio, el dicromato de potasio aquí, fíjense, ¿no? ¿Ya? El clorato de potasio. Incluso el sulfato de cerio, ¿no? Tiene curva, es curvo, no es una línea recta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, generalmente o es recta o es curva. Y eso se puede notar, es mucho más notorio en la figura de la
del lado derecho, ¿no? ¿Ya? Miren, esto es lineal. En el caso del yoduro de potasio. Del nitrato de potasio es una curva. El bromuro de potasio es lineal de nuevo. Uy, caramba, ¿ya? Pero en algunos casos las curvas son más caprichosas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en el cloruro de calcio parece una función mixta, ¿no? Miren, aquí tenemos una curva, otra y aquí una media rara, ¿no? Entonces, al final y al cabo, no importa, ¿sí? La idea es de que cada sal o cada soluto tiene sus propios datos de solubilidad, entonces es una propiedad, ¿no? Por ejemplo, esta curva de solubilidad en la gráfica izquierda, por ejemplo, la del dicromato de potasio, solo sirve para el dicromato de potasio, no sirve para ninguna otra sal, ¿ya? Por eso se dice que es una propiedad, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Entonces volvemos a esta figura, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí una curva de solubilidad, ¿no? ¿Ya? Una curva de solubilidad. Que en este caso sirve para representar la solubilidad de cualquier soluto. ¿Qué sal es esta? No importa, ¿no? La idea es que simplemente estamos mostrando. Y esta curva separaba los tres tipos de solución, ¿no? Por debajo teníamos una solución no saturada, ¿no? En toda esta zona de aquí abajo tenemos una solución no saturada. Ahí está. Por encima la solución sería sobresaturada. Y justo cualquier punto sobre la curva representa un estado de saturación. ¿No? ¿Y cómo se podía definir si una solución era no saturada, saturada o sobresaturada? Justamente con los datos de solubilidad, ¿no? Puesto que la solubilidad es un número, ¿no? Que expresa la máxima cantidad de soluto que cierta cantidad de agua puede contener a una temperatura dada. Porque la temperatura es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta curva, o si quieren vamos a algo más real. Aquí fíjense, ¿no? Mira, aquí tenemos curva de solubilidad para algunos solutos. Por ejemplo, para el nitrato de potasio, ¿no? Miren, si supongamos, si la temperatura es 40, por decirles, ¿no? ¿Cuánto es la solubilidad del nitrato de potasio? Entonces nos vamos aquí a la gráfica, fíjense, 40 hasta aquí. Vamos y buscamos la curva de solubilidad del nitrato de potasio y se intersecta aquí, ¿no? Y si nosotros vemos qué valor de solubilidad tenemos, es casi 60, ¿no? Más bien eso parece un 58, porque al medio, aquí justo en el medio sería 55, ¿no? Entonces visualmente, ¿no? Aquí hay que tener una agudeza visual. O mejorar la calidad de la gráfica, o tener a lo mejor datos tabulados en números para ver mejor. Pero gráficamente, más o menos, sería un 58, 59. Para ninguno de los dos, que sea 58 y medio. Ahí está, 58 y medio, este valor de aquí, ¿no? ¿Sí? Si ustedes piensan que es un poco más o un poco menos, no importa, ¿ya? Pero la idea es más o menos tener una aproximación, aunque sea de la solubilidad con este tipo de gráfico. ¿Qué unidades serían entonces? No se olviden que las unidades serían, depende de las que ustedes quieran. Si yo quiero utilizar kilos, utilizo kilos. Entonces sería kilos de nitrato de potasio, pero acuérdense que era por cada 100 partes, ¿no? Entonces 100 kilos de agua. Ahí está. Entonces, a 40 grados centígrados, ¿no? La solubilidad
del nitrato de potasio, digamos que es 58,5 kilos de sal por cada 100 kilos de agua. ¿Qué representa este número? Representa lo siguiente, que si yo tengo 100 kilos de agua disponibles, máximo voy a poder, ¿no?, disgregar o disolver, si quieren, ¿no? 58,5 kilos de nitrato de potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque justo llego a este punto de aquí, al punto de saturación, ¿no? Ahí, llegamos justo ahí donde estoy marcando el puntito, ¿no? Y representa una solución saturada. Si le agrego, por decirles un poco más, 60 kilos, entonces la solución va a permanecer con soluto sólido en el fondo, va a existir un exceso de sal que no se va a poder disolver y va a quedar como un precipitado en el fondo. Y si le agrego menos, por decirle 50 aquí, ¿no? Fíjense en la gráfica, si le agrego 50, entonces la solución está no saturada. ¿Qué significa? Que le puedo seguir agregando más sal, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Si le agregase, como dije hace ratito, 60, es como si me estuviese pasando. A ver, pongámosle 70 que le agrego. Entonces, como si me estuviese pasando a este lugar. Y como que más o menos entraríamos a la zona de sobresaturación. Pero entrar a la zona de sobresaturación no es tan fácil. Simplemente el exceso, que serían 11,5 kilos, ¿no? La diferencia de esto con esto es 11,5. Entonces, esos 11,5 kilos que estoy agregando por demás no se van a disolver y se van a depositar en el fondo del recipiente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, justo se necesitan 58,5. ¿Ya? Con esa cantidad, los 100 kilos de agua quedan cabales, ¿no? Exacta, esa es la cantidad exacta que requiere. Se dice entonces que está saturado. Menos de 58,5 está no saturado. Y más de 58,5 podría estar sobresaturado, pero es difícil que llegue a la sobresaturación. Simplemente que el exceso se deposita en el fondo del recipiente y la solución termina siendo no más saturada. ¿Cómo podemos llegar a la sobresaturación? Eso les voy a explicar enseguida, ¿ya? Ahí está. Vamos a borrar los garabatos, ¿ya? Ya. Bueno, entonces fíjense. Tengo esta mi curva de saturación. Aquí queremos observar, jóvenes, los puntos A, B, C y D, ¿no? ¿Ya? Estos puntos podrían quedar justo aquí. A podría quedarse aquí, podría ser el punto A, el punto B aquí, el punto C y el punto D. Esos puntos queremos estudiar. Pero vamos a empezar de aquí. A ese punto le vamos a llamar A'. ¿Ya? A esto le vamos a llamar A', a ese puntito. ¿Ya? Y para eso, jóvenes, nos vamos a inventar un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un soluto cualquiera. Ya, a ver, ¿qué soluto? Cualquier soluto. Digamos, tiosulfato de sodio. ¿Ya? Puede representar esto cualquier soluto, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Esta sal se llama tiosulfato de sodio. Ahí está. Y esto se puede hacer en laboratorio también, ¿no? Pero claro, hoy no podemos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se llama esta sal? Tiosulfato de sodio. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a suponer que tengo yo un tubito de ensayo o un recipiente. ¿Ya? Ahí está. Tengo un tubito de ensayo y tengo agua. ¿De acuerdo? Hemos colocado agua en su interior a una temperatura T1. ¿Ya? Ahí está. Y estoy con la posibilidad de agregarle el soluto.
¿no? Hay la posibilidad entonces de colocarle el soluto al agua, ¿ya? Bien, entonces si yo tengo la temperatura T1 y tengo agua pura, ¿en qué lugar de mi gráfica estaría? En el punto A', B, C o D. Estaría justamente en A', ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de agregarle sal, ya el agua está pura y no hay nada de sal, ¿no? La cantidad de sal es 0. Entonces estaríamos justamente aquí, ¿no? La solubilidad inicial que sería 0, ¿no? ¿Está bien? Estaríamos justamente en ese lugar. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí la solubilidad vale 0. ¿Está bien? Entonces estaríamos justamente en el punto A', ¿no? La solución estaría mucho más que diluida. ¿Por qué? Porque no hay nada de soluto. ¿Ya? Listo. Le vamos agregando ahora tiosulfato de sodio. Le vamos agregando soluto. La temperatura, sin embargo, se mantiene constante. ¿Ya? Entonces voy a tener que ir moviéndome hacia arriba, ¿no? Si yo tengo un diagrama, miren un eje de coordenadas aquí, y aquí yo tengo la temperatura y aquí yo tengo la solubilidad, entonces una línea vertical me representa una línea de temperatura constante. A esto le llamamos isoterma, ¿no? En cualquier lugar de esa línea, ¿no? Ya sea aquí o aquí o aquí. Si es vertical, la temperatura es la misma, ¿no? Y aquí tendríamos, si trazo una horizontal, tendría una línea de solubilidad constante. O se llamaría una curva isosolubilidad, ¿no? Ahí está. Entonces, cualquier punto sobre una línea horizontal misma representaría puntos de solubilidad constante. ¿Ya? Entonces, si la temperatura se mantiene constante, no me da más que subir de A' a B, ¿no? Si yo voy agregándole soluto. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, miren, le vamos agregando soluto y vemos que se va disolviendo. Entonces, podría llegar al punto A. Entonces, tengo una solución aquí. Tendría una solución entonces, aquí en este lugar, no saturada. ¿Por qué? Porque estamos debajo de la curva. La temperatura no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Seguimos estando en T1. Pero de cómo llegamos de A' al punto A agregándole sal. Y según la gráfica sigue siendo no saturada. Al principio muy por debajito, cuando agregamos una pizquita, estaba la solución no saturada, pero diluida, muy poquito soluto. Pero fuimos aumentando la cantidad hasta llegar al punto A. Entonces ya la cantidad de soluto no es poquito, pero sigue estando en un estado de no saturación. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el agua que colocamos aquí en el interior, puede seguir soportando más sal, ¿no? Entonces seguimos agregando y podemos saltar al punto B, aquí, ¿no? Podemos saltar al punto B y justamente llegar a la saturación, es decir, ya la cantidad de agua ha recibido la máxima cantidad de tiosulfato de sodio, ¿no? Entonces, si yo le agrego un exceso de sal, si le sigo agregando sal, la sal se va a depositar en el fondo del tubito, ¿sí? Se va a depositar en el fondo del tubito y por más que agite, no se va a disolver, ¿ya? ¿De acuerdo? Si yo le agrego sal, exceso de sal, quizás podríamos saltar directo al punto D, pero no lo hace. No lo hace. Acuérdense que es difícil llegar a la sobresaturación, les dije, ¿no? Simplemente la sal que se colocó de sobra, en exceso, se cae, precipita y se deposita en el fondo del tubo. Por más de que yo agite, ¿no? No se va a disolver, ¿ya? Entonces el agua está saturada en la sal.
¿Cómo yo podría empezar a disolver el exceso de sal que hemos añadido? Incrementando la temperatura. Porque si yo incremento la temperatura, por ejemplo, de T1 a T2, aquí abajo, entonces la solubilidad va a aumentar. Entonces estoy aumentando también la capacidad de que esa cantidad de agua que hay en el tubo acepte más sal. Mejoramos su solubilidad con el incremento de la temperatura. Entonces, miren, vamos aumentando la temperatura. Si vamos aumentando de a poquito, vamos a pasar del punto B al punto C, pero sobre la curva, ¿no? Sobre la curva. ¿Por qué? Porque basta un pequeño incremento en la temperatura, la solubilidad aumenta, pero como hay sal disponible aquí en el fondo, ¿no? Lo toma, ¿no? Y llega y se satura en todo momento, ¿no? Basta, por ejemplo, imagínense que esto sea 25, digamos, grados centígrados, y esta sea 30, digamos, ¿no? 30 grados centígrados. Entonces basta que la temperatura la aumentemos de 25 a 25.01, por decirles, ¿ya? Entonces la solubilidad también aumenta, aunque sea un poquito. Y si la solubilidad aumentó, entonces llegamos a la no saturación, pero como hay sal en el fondo, toma la sal que necesita y se vuelve a saturar, mientras va aumentando la temperatura. Eso significa que en todo momento pasamos de B a C, pero sobre la curva de saturación, ¿no? Se dice que cuando tenemos un punto sobre la curva, estamos en una situación de equilibrio entre el soluto y el agua. ¿Ya? Un equilibrio. ¿Ya? Pero a lo mejor es necesario mirar qué es lo que le pasa exactamente aquí. Si nosotros miramos con una lupa, ¿no? Con un lente de aumento, aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa justamente ahí? Vamos a hacer un dibujito ahorita, ¿ya? Espérenme un ratito. Entonces, a ver dónde está mi pizarrón. No hay mi pizarrón por acá. Ya vamos a tener que usar aquí nomás. Ya, aquí está, este es mi pizarrón, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué teníamos? Teníamos lo siguiente, ¿no? Nuestro eje de coordenadas. Ahí está, digamos, algo por el estilo, ¿no? Ahí está, jóvenes. Aquí yo tengo un eje y aquí yo tengo el otro eje. Aquí tengo la solubilidad y aquí tengo la temperatura, ¿no? Y nuestra curva de solubilidad más o menos tiene esa forma. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y decíamos, fíjense, que teníamos primero, ¿no? En realidad, dos isotermas, ¿no? A ver, los voy a dibujar con otro color. Con color azul. Ahí está, vamos a suponer que son esas dos isotermas, ¿no? Aquí yo tengo entonces T1 y T2. ¿Sí? Justo aquí. ¿No? Justo aquí, jóvenes, tenemos las solubilidades respectivas, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí tenemos justamente las solubilidades respectivas. Entonces, para T1 tengo S1 y para T2 tengo S2. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren, habíamos llegado al estado de saturación y ¿qué tenemos? Llegamos a este punto de aquí, ¿no? ¿Sí? Llegamos justamente a ese punto. ¿Qué representaba ese punto? La saturación, ¿no? ¿Ya? Y
si nosotros aumentamos la temperatura, nos pasamos del punto A al punto B, es decir, llegábamos a este otro punto. ¿Ya? Ahí está, llegábamos a ese punto. Pero les decía lo siguiente, ¿qué pasa si observamos nosotros qué es lo que le sucede a esto, ¿no? En este lugar, qué es lo que le sucede en ese puntito, ¿no? Cuando nos estamos moviendo del punto A al punto B, ¿no? Ahí está, para esto decíamos que íbamos a utilizar o hacer, verlo con un lente de aumento ahí, ¿ya? Con un lente de aumento. Y ver en más detalle qué es lo que está pasando. Digamos algo así. Ya ahí está, estamos haciéndole un aumento para ver con un lente de aumento, con una lupa, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Yo voy a dibujar mi curva de solubilidad, ¿no? El pedacito que estamos encerrando, ese pedacito podría tener esa forma. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer, jóvenes, que T1 se encuentra aquí. ¿No? Ahí. ¿Qué pasa al aumentar la temperatura? Entonces nos estamos moviendo a este otro lugar, ¿no? Aquí yo tengo, fíjense, esto es T1 y esto es T1 más un delta T1. Es decir, puedo tener 25, ¿no? Si aquí hemos dicho 25. Y un poquito más allá podemos tener 25,01. Entonces, fíjense, al calentar nos estamos moviendo de este punto hasta este otro punto, ¿no? Ahí está, estamos bajando a la zona de no saturación, ¿no? Bajamos. Ya no estamos en un punto sobre la curva. Al aumentar la temperatura nos movemos a este puntito. ¿Y qué hacemos? En realidad estamos bajando la zona de no saturación. Pero como hay sal en el fondo del tubo, lo toma y se vuelve a saturar. ¿Sí? Se vuelve a saturar. Calentamos otra centésima más. Volvemos a llegar a la zona de no saturación. Pero como hay sal disponible en el fondo del tubo, volvemos a equilibrar, ¿no? Y se vuelve a saturar. Volvemos a calentar. Aquí ya tendríamos la T1 más 2 veces delta T1, digamos. O delta T nomás. Volvemos a calentar una vez más. Llegamos hasta acá. Y la temperatura siguió aumentando, ¿no? Entró a la zona de no saturación, pero como hay sal en el fondo, se vuelve a saturar, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, a nivel matemático, ¿ya? Es por eso que mientras más chiquito sea nuestro delta T, ¿no? Mientras más pequeñito sea, entonces podemos hacer esta especie de escalones mucho más pequeñitos, ¿no? Algo así, miren. Calentamos, hasta aquí subimos. Calentamos, subimos. Calentamos, subimos. Calentamos, subimos, ¿no? Calentamos, subimos. Calentamos, subimos. Entonces todo el tiempo estamos sobre la curva. ¿Ya? Depende de qué tamaño, qué cantidad de esto vamos en cuenta. Y si lo hacemos todavía a nivel mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, básicamente estaríamos sobre la curva. Por eso es que nos movemos sobre la curva. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que, cuando se habla de solubilidad, siempre tenemos que buscar un estado de equilibrio. Y les he dicho que los puntos sobre la curva roja, es decir, la curva de solubilidad, ¿no? Esta curva representa un estado de equilibrio, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que sucede, jóvenes, a nivel microscópico. Es por eso que prácticamente nosotros nos movemos de A hasta B sobre la misma curva, es decir, paseándonos sobre la misma curva. ¿Sí? Sobre la misma curva. Ahí está. Claro que visto y ampliándolo sería como que tenemos escalones y vamos subiendo de a poquito, ¿ya? Ahí está. Eso yo quiero que entiendan muy bien, ¿de acuerdo? Y eso se llama equilibrio.
Ahí está, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en el punto C, ¿no? Podríamos decir, jóvenes, en el punto C, que hemos calentado, por ejemplo, de 25 a 30. Y en el punto C, que observamos? Que el último cristalito de esta sal de aquí se disuelve, ¿no? Ya no hay más sal. Entonces, el punto A y el punto B siguen siendo saturados. El punto B y el punto C, perdón, ¿no? El punto B y el punto C siguen siendo o están en una situación de saturación. La única diferencia es que la temperatura en C es mayor que en B, nada más. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué pasa si ahora volvemos a nuestra temperatura original? Es decir, enfriamos, ¿no? De B a C habíamos cambiado de 25 a 30. ¿Qué pasa ahora de nuevo si volvemos a 30? Entonces puede suceder, jóvenes, que ahora sí yo salte a la sobresaturación. Es decir, ya pase al punto D, al enfriar, ¿no? Y aquí voy a llegar a un estado de sobresaturación. ¿Ya? Pero este estado es falso. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a este punto, ¿ya? Cuando nosotros, en algunos casos sucede eso, especialmente con el tiosulfato de sodio puede suceder, con este soluto, por eso lo he escogido. Cuando yo enfrío entonces de C a D, ¿no? La cantidad de sal que esté incorporada en el agua es constante. Lo lógico sería que si enfrío de nuevo, ¿no? Tenga que retornar no al punto D, sino directamente tenga que volverme sobre el mismo camino hacia abajo, ¿no? Tenga que volverme en este sentido, ¿no? Ahora vamos a borrar los garabatos aquí. Entonces les decía que si estamos jóvenes aquí en el punto C y enfriamos de T2 a T1, lo lógico a lo mejor sería pensar que tendríamos que volver sobre el mismo caminito aquí, ¿no? Y que tengamos que observar que se devuelve ese exceso de sal que habíamos diluido por efecto del aumento de la temperatura, ¿no? Pero con el tiosulfato de sodio es un muy buen ejemplo. Ya, en algunas situaciones no pasa eso, sino que directamente al enfriar me paso al punto D. Es decir, hemos llegado a una zona de sobresaturación. ¿Y qué observamos? Observamos el mismo tubito de ensayo, ¿no? Ahí está, con el agua. Pero no observamos que la sal se vuelve a recuperar, es decir, se devuelve. No, se devuelve la sal. ¿Dónde está la sal? Si estamos enfriando de nuevo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sobresaturado el agua, es decir, le hemos agregado una cantidad de sal que está por encima de la que puede soportar. Y aparentemente la sal está disgregada en el agua. ¿Ya? Entonces, aparentemente existe un equilibrio, pero es un equilibrio falso, se le llama, ¿sí? Entonces, en el punto D tenemos un equilibrio falso. En realidad no es un equilibrio. Algunos le dicen equilibrio metaestable. ¿Ya? Y ¿saben qué? Si yo agito el tubo de ensayo, si agitamos este tubo de ensayo, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos agitar el tubo de ensayo y vamos a observar, ¿ya? Que la sal empieza a cristalizar. ¿De acuerdo? La sal empieza a cristalizar en el fondo, formando unos cristales muy bonitos. La sal que había en exceso. ¿Y qué está sucediendo? Que ahora sí estamos pasando del punto D al punto B, ¿no? Y este fenómeno, este salto de aquí hasta aquí, se llama cristalización. También se le llama precipitación, ¿no? Ahí está. Simplemente por el hecho de agitar el tubo un poquito, por percusión, estoy obligando que esa sal que aparentemente estaba saturando al agua, esa sal en exceso, ¿no? Porque estábamos en una situación de sobresaturación, se devuelva. Es decir, que la sal, que el agua devuelva lo que no puede disolver, lo que no puede disgregar, ¿sí? Lo devuelve. Pero en ese proceso
ya se produce el fenómeno de cristalización. Y el tiosulfato de sodio cristaliza en el fondo del tubo, ¿no? Formando unos cristales geométricamente ordenados, unos cristales muy bonitos, como copos de nieve, ¿ya? En donde la sal se devuelve. Y entonces volveríamos al punto B original. Ahí está. Esta es una manera entonces de cristalizar. Y el proceso de cristalización ya sirve para obtener una sal extremadamente pura. Los cristales que se forman en ese proceso de cristalización son extremadamente puros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otra manera, jóvenes, de forzar el salto de D a B, es decir, de realizar la cristalización, es agregándole algo que en química se llama semilla. ¿Ya? Semilla. ¿De acuerdo? ¿Qué es una semilla? A ver, desde el punto de vista así literal. ¿Alguien sabe? ¿Qué es una semilla? Literalmente hablando. Donde nace alguna planta. Exacto, ¿no? Una semilla es obviamente, ¿no? Un granito, ¿no? Que nosotros agregamos a la tierra y eso empieza a crecer, ¿no? En el caso de una plantita sería así. Pero en el caso de una sal también existe el concepto de semilla. Si yo a esta sal sobresaturada, ¿no? Que quedó acá, le agrego, ¿no? Le agrego un cristalito, una pizca de sal, ¿no? Aquí le agrego una pizca de sal del recipiente, ¿no? Tengo mi recipiente de sulfato, de tiosulfato de sodio, le agrego una pizquilla, una pizca de sal. Esa sal mientras va cayendo empieza a cristalizar y también se produce la cristalización. Por el hecho simplemente de agregar una semillita, es decir, una pizca de la sal, y esa sal empieza a crecer. ¿Pero por qué crece? Porque está arrastrando toda la sal que estaba sobresaturando al agua. Y también en el fondo, al final termina cayendo al fondo, formándose esos cristales